Amigos, ¿qué tal? Hoy me encuentro con una moto Pegaso, muy similar a la FZ16 de Thunder. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que la moto está muerta completamente. Hemos hecho las verificaciones necesarias aquí en el fusible, hemos puenteado el fusible para ver si es que no hay algún problema en el fusible, y pues nos encontramos esto. El negativo está completamente quemado, ok. Bueno, vamos a quitar todo el carenado. Una vez que quitamos el carenado, vamos a ver qué nos encontramos ahí dentro del tanque, que creo que ahí es el origen de la falla, ya que todo esto tenemos quemado, más adentro también se ve señales de quemado. Estoy con el sistema eléctrico de una moto Pegaso, que es la misma Thunder FZ25 me parece, o FZ16, no recuerdo. Bueno, son nombres chinos copiados a motocicletas japonesas. En este caso, esta motocicleta se llama Zodiac 250 de la marca Pegaso. Ok, ¿qué problema tuvo? Tuvo el problemita de que derritió por completo el cable negativo. Esto conllevó a que todo ese calor que estuvo generando este cable derritiera otros cables, como es este de acá, en fin, lo que hizo que se huequeen los cables y obviamente provocaran un cortocircuito. Bien, ese cortocircuito posteriormente hizo que el fusible se vuele. Yo aquí le puse directo simplemente para comprobar. Entonces la moto dejó de prender por obvias razones, porque hubo un cortocircuito, porque el cable negativo estaba completamente quemado. Ahora, ¿por qué sucedió? ¿Cuál es el motivo? Vamos a detallarles para que a ustedes también no les pase. Mis amigos, no se olviden de suscribirse al canal, de dejarme su importante comentario y su importante like. Ok, comenzamos directamente. Ahora mismo yo ya tengo cambiado el cable negativo que tenemos en esta zona de acá. Aquí está el cable negativo, que hemos cambiado en todo el ramal, porque derritió, literalmente derritió todo el ramal. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, hay un fenómeno bastante conocido en electricidad que se llama sobrecalentamiento. ¿Y por qué se da el sobrecalentamiento? Se da porque los cables no aguantan la intensidad. Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo bastante sencillo. Digamos que vamos en una autopista de 10 carriles, va a full esta autopista, y de pronto nos encontramos en un embotellamiento que la autopista se reduce a un solo carril. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Pues obviamente no va a abastecer y por ende van a comenzar a suceder accidentes, va a comenzar a suceder un embotellamiento total, un caos total. Exactamente sucede en los cables. ¿Qué pasa? Que estos llevan protones y neutrones. Por cada almita del interior llevan protones y neutrones. Entonces, cada componente de la motocicleta, ya sea tablero, ya sea focos, ya sea direccionales y todos los componentes que utilicen 12 voltios corriente continua, utilizan una cierta cantidad de protones y neutrones, llamados también a la final, que se convierten en amperaje o en intensidad. Entonces esos protones y neutrones se están alimentando continuamente. Pero ahora, ¿qué pasa si hay un componente que necesita muchos protones y muchos neutrones, que no son capaces de caber en esta grosura de cable, que al caber o al pasar tantos comienza a sobrecalentar y comienza a derretir el cable? Muy bien. Justamente yo tengo aquí una batería de 12 voltios, 7 amperios, que es la batería original que viene en esta motocicleta. Ahora, más o menos para prender focos, para prender tableros y compañía, todo lo que se alimenta de 12 voltios, pero que son para señalética, más que nada para señalización. Bueno, estos componentes no utilizan mucho amperaje, utilizan, yo que sé, cuando está todo prendido utilizarán un máximo de 2 amperios. Entonces es más que suficiente el cable número 16, este cable es número 16, independientemente de la compañía que lo fabrique, porque en esos también nosotros tenemos calidades. Entonces, es más que suficiente con este cablecito de aquí, con el cable número 16. Pero ahora, ¿qué pasa? Si es que nosotros necesitamos alimentar el motor de arranque, que recuerden que es un motor eléctrico y hace bastante fuerza, pues ese motor de arranque aproximadamente se alimenta de 4.5 amperios. Este cable está diseñado más o menos para llevar 4 amperios, 3, 4 amperios. Ahora, para alimentar focos más que suficiente, ¿no es cierto? Ya les había dicho. Sumado a eso, sumado a los 2 amperios que están utilizando focos y compañía, si le sumamos la intensidad que necesita el motor de arranque, o sea, ya son 6 amperios, estamos sobrecargando completamente, estamos sobrecalentando, estamos excediendo la capacidad de transporte de energía de los cables, por ende se van a sobrecalentar y se va a quemar todo. ¿Por qué? Algo muy importante, ¿por qué sucede eso? Porque los ensambladores, seguramente los ensambladores, porque esta moto está completamente nueva, se olvidaron de conectar el cable negativo al chasis.
Algunos lo llaman masa, otros lo llaman negativo. Entonces, en todo caso, a mí me gusta llamarlo cable negativo. Este cable negativo, si ven que es de gran grosor, este se va directamente o bien a uno de los pernitos del motor o bien a uno de los pernitos del chasis. Entonces, por este cable fluye el aperaje cuando nuestro motor de arranque se activa. Este cable, como es de bastante grosor, no se sobrecalienta, no se daña, no se derrite. Por eso, no sé, esto está muy relacionado con las casas, no sé. En algunas casas, por no decir en la gran mayoría, que de hecho es recomendable, para la ducha le ponen un cable completamente diferente a los cables de los focos y de los tomacorrientes. En los focos y tomacorrientes le ponen un cable 12 o 14, bueno, según sea la necesidad. Pero donde va la ducha eléctrica le ponen un cable número 10 o incluso algunos un cable número 8, un cable de bastante grosor. Eso es porque la ducha consume mucho más aperaje que el resto de componentes. Es igual, en este caso, nuestro motor de arranque necesita mucho más aperaje que todos los componentes. Por ende, a los componentes lumínicos se va por este cable delgadito, pero para el componente que es ya mecánico, electromecánico, se va por este cable mucho. Y aquí tenemos otro cablecito que está ahí adentro, justamente dentro del positivo del motor de arranque, está aquí, que este en cambio lleva negativo al motor de arranque, pero simplemente necesitamos uno. Muchas de las veces necesitamos solo uno, pero por seguridad los fabricantes lo ponen dos. Si simplemente uno de estos cables hubiese estado conectado al negativo de la batería, la intensidad se fuera por aquí, la intensidad se alimentara por aquí hacia el motor de arranque y no pasara absolutamente nada, no hubiera derretido ni un solo cable. En este caso ya lo derritió todos porque ninguno de estos dos estuvieron conectados. Grave error del ensamblador. Esto es netamente del ensamblador porque se olvidó de poner los cables negativos. Y esto sucede en la gran mayoría de motocicletas. Ustedes ténganle cuidado. Si de pronto su negativo está fisurado, su negativo está roto o incluso no está conectado, ténganle cuidado. Esta moto no dio problemas enseguida porque simplemente aplastaban el botón, se prendía, aplastaban el botón, se prendía. Pero en este caso, como se dañó el automático de arranque, se quedó el motor de arranque funcionando siempre. Al quedar funcionando siempre, y como los dos cables gruesos no estuvieron conectados, el negativo, la intensidad del negativo se estuvo yendo por este cablecito delgado, número 16. Llegó a un punto que no soportó, se sobrecalentó y pues comenzó el desmadre en el resto de los cables. Por ende, esperemos no haber quemado la batería. Recientemente pusimos... Listo, ahí quedó. Compusimos todos los cables, aislamos, la batería sí vivió y pues ahorita mismo ya tenemos arranque eléctrico y está funcionando todos los componentes. Encontramos el origen del problema. Aquí está el problema. Por esto se recalentó completamente el cable negativo. Porque este aparatito de aquí falló. Resulta que a la hora que ya acabamos de componer todos los cables y conectamos la batería, inmediatamente queda accionado el automático de arranque. Eso quiere decir que aquí adentro hay unas bobinitas, se quemaron y se quedaron pegadas, unidas, y lo que estaba pasando es pasando directamente la corriente de la batería hacia el motor. Entonces eso provocó que el cable verde esté completamente expuesto al aperaje, al alto aperaje que estaba utilizando el motor de arranque, y por ende se fundió y quemó el resto de cables. Ese fue el gran problema. Aparte de este cable de aquí, yo no me había fijado y ahorita estoy viendo. Aquí hay otro cable suelto, y igual es un negativo. Y justamente este viene desde el motor de arranque, ese es este de aquí. Aquí está. Aquí abajo. ¿Sí ven? Ahí abajo en zapatita. A ver. Ahí. Aquí. Este cable de aquí también está suelto. Aquí está. También no conectaron, y justamente este es el que alimenta directamente de negativo a lo que es el motor de arranque, y este otro cable alimenta de negativo a lo que es el chasis. Estaban completamente desconectados los dos. Es por eso que se dio todo este problema. Si cualquiera de los dos hubiese estado conectado, hubiese sido más que suficiente para que no haya todo este lío que hubo.